Muy buenas tardes para todas y para todos quienes se conectan a esta hora con las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hoy tenemos una entrevista más dentro de esa serie de entrevistas que hemos venido realizando con el objetivo de investigar, preguntarnos acerca de esos asesinatos a líderes sociales, esas masacres que están ocurriendo en el país, que se han agudizado o que ocurren desafortunadamente al mismo tiempo que en Colombia avanza la implementación del acuerdo de paz y que en todo caso generan, por supuesto, una gran estupefacción, no solo por la gravedad de estos hechos, sino también porque ocurren al tiempo que en Colombia las esperanzas de que estos hechos no ocurrieran más en el país, pues quedan en gran medida traicionadas. Parte de lo que queremos preguntarnos específicamente tiene que ver con eso que mencionaba, por qué ocurren los asesinatos a líderes sociales en Colombia, por qué han venido ocurriendo como se presentan estos acontecimientos a partir de la firma del acuerdo de paz. Y cuáles son también, desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista de la construcción de paz, algunas de las alternativas fundamentales que podríamos compartir para enfrentar estos hechos que evidentemente no solo conmueven y no solo le duelen y afectan a las familias y a las víctimas, sino que evidentemente a amplios sectores de la sociedad que apoyamos, que apoyan la paz, pues nos afecta y evidentemente tenemos la necesidad de hacer algo y de movilizarnos y movernos frente a esto. Para continuar con estas preguntas, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que es evidentemente reconocida en el país por sus investigaciones en esta materia específica, además de todo lo que ha investigado y trabajado en términos de construcción de paz, violencia, conflicto. Ha publicado recientemente un libro en donde se pregunta escuetamente por qué los matan. Y hoy queremos preguntarle también aquí en las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación acerca de cuáles son las verdades, las cosas que se pueden saber y que nos pueden servir para motivarnos, digamos, a hacer cosas frente a estas realidades. Ariel Ávila, es un placer estar contigo aquí, me alegra y me parece un honor que puedas acompañarnos en este momento. José, muy amable por su invitación, muchísimas gracias. El honor es para mí y también saludo ya a las más de 120 personas conectadas en el Centro de Memoria, nos están saludando de hecho desde Manizales. Y efectivamente, yo terminé de escribir un libro que se llama ¿Por qué los matan? Sobre el tema de la victimización a líderes y lideresas sociales. Y digamos, más allá de las conclusiones que seguramente vamos a hablar, lo que más preocupa son las proyecciones para el próximo año. Creo que va a ser un año muy pasado en sangre lo que vamos a ver el próximo año. Pero muy amable por su invitación. Muchísimas gracias. Bueno, con esa proyección difícil, que también vale la pena que vayamos abordando, pues obviamente te voy a preguntar en primer lugar por una cuestión que creo que en las propagandas de la red y de la radio se mueven en estos días. Ayer escuchaba precisamente una propaganda que decía que los líderes sociales y entonces, según sus propios testimonios, son personas que construyen procesos, según sus propios testimonios, son personas que representan a sus comunidades. No obstante, esta es una categoría que también se ha venido posicionando en el país y que de alguna manera eclipsa otras categorías que históricamente eran reconocidas de sujetos que sufrían graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la de líderes políticos, ¿no? La de representantes de organizaciones políticas, etcétera, y se ha venido posicionando este término de líderes sociales. De acuerdo a lo que has venido observando y de acuerdo a la visión que tienes sobre este tema, pues exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un líder social. Básicamente hay tres definiciones. La definición que toma el gobierno es una definición basada en lo fundamental, en que un líder social es el directivo de una organización social, o el presidente de una junta de acción comunal, el representante legal de una ONG, el representante de una asociación campesina. Entonces, básicamente es como la cosa más reduccionista que hay. Al otro extremo está Naciones Unidas. Ellos sacaron una resolución, tienen un relator especial. Y básicamente lo que dice Naciones Unidas es que un líder social, primero, no hay una distinción entre líder social y defensor de derechos humanos, porque el defensor de derechos humanos ejerce una representación colectiva para el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, ahí no hay una diferenciación. Ya vamos a ver que en otros casos sí. Y lo que se dice es que un líder social o una lideresa social es toda aquella persona que
básicamente hace una representación colectiva de una comunidad, de un sector social, y exige el cumplimiento de derechos. Por tanto, podría ser hasta una persona que se haya contagiado de VIH y que esté exigiendo tratamientos dignos para estas personas, alguien que reclama a los desaparecidos forzados, un representante de una organización campesina o una persona que lidera un grupo de víctimas, digamos, cualquier tipo de derecho que hay ahí. En la mitad de eso hay como una definición que se ha venido haciendo, digamos, sobre todo en Latinoamérica, que es donde más matan líderes y lideresas sociales. Colombia es el país donde más matan líderes sociales, pero no es el único. Lo de Centroamérica es dramático también, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Perú, perdónenme, en Brasil, con el tema de violencia política. O sea, son unos datos alarmantes. Entonces, básicamente esa definición lo que pone en tónica es la misma de Naciones Unidas, pero hay una pequeña concentración en el papel político que hacen los líderes sociales en las comunidades. Digamos, obviamente, un líder o una lideresa que representa familias de personas desaparecidas tendría más riesgo que alguien que reclama derechos a la salud. Y es posible que una persona LGTBI que reclame derechos de esa comunidad tenga un poco más de riesgo que aquel que lidere un colectivo católico, digamos, podría ser. Entonces hay una definición, pero eso es lo que se entiende por líderes y lideresas sociales. Ariel, para desmenuzar un poco la gran pregunta de por qué los matan, hay diferentes elementos, digamos, que esclarecer sobre este asunto. Uno de ellos es qué tan atomizadas son las luchas de los líderes sociales en Colombia. En algún momento, sobre todo cuando en el país se recuerdan experiencias del pasado, de genocidio, etcétera, uno ha podido más o menos establecer que hay una correlación entre los ataques contra los líderes sociales, políticos, etcétera, y el hecho de que estos mantengan, digamos, un pie más o menos identificable de peticiones, de elementos a defender en un contexto específico. Ahora, cuando se habla de líderes sociales, es también casi como si nos estuviera diciendo muchas veces que pues en cada una de las regiones hay 1000 temas por defender y en ese sentido es muy difícil identificar que hay una agenda desde el liderazgo social, desde la activación social clara, digamos que tiene que defenderse y que debería resolverse también. Hay esos elementos de agenda que uno pudiera decir los líderes sociales defienden en Colombia, más o menos un listado claro de cosas a identificar. A ver, y bueno, y vuelvo y saludo a las casi 200 personas que están conectadas ya. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos y todas. Mire, José, sobre eso, el libro, la investigación que yo hago tiene 4 o 5 conclusiones centrales. Una de ellas es la que le voy a dar para empezar a responderle la pregunta. La conclusión inicial del libro es que el que mata, el victimario, no es el mismo, como en la época Castaño, que los paramilitares literalmente eran los responsables de la mayoría de asesinatos de líderes y lideresas sociales. En este caso, no. De hecho, más del 70% de los asesinatos de los victimarios son sicarios. Yo pude entrevistar varios de ellos y ellos ni siquiera saben quiénes los contrataron. Por 2 millones de pesos matan un líder social. Solo le dan una dirección, una foto y ya. Y el otro 25% está en el ELN, disidencias, bueno, cualquier cosa de esas, clan del Golfo, y ahí está. Pero al mirar el perfil de la víctima, la sistematicidad es total. Más del 60% de los asesinatos a líderes y lideresas sociales, casi estaba haciendo las cuentas, estoy aquí con una persona que es la que trabaja todo el tema de los datos en la Fundación Paz y Reconciliación. El 68% de los líderes y lideresas asesinados tienen 4 perfiles, José. Primer perfil, son reclamantes de tierra y verdad. Segundo perfil, son miembros de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales. Tercer perfil, gente que participa en política o que hace control político. Y cuarto perfil, líderes ambientales. Entonces, cuando el gobierno le dice a uno, no, es que no hay sistematicidad porque el que mata no es el mismo, uno le dice, la sistematicidad no viene dada por el victimario, sino por la víctima. Y ahí entonces
comienzo a responderle la pregunta. Como yo le decía, no todos los ejercicios de liderazgo social tienen los mismos riesgos. Y uno tampoco puede creer que una homogenización hoy día de todos los liderazgos sociales se dé, porque vuelvo y repito, es muy diferente el que pide que se le dé un tratamiento digno a las enfermedades huérfanas que el que lucha en la Macarena por el tema de verdad y tierra, digamos. Entonces, digamos, pedir que homogenicen agendas, pues eso no, digamos, es complejo. Entonces uno lo que hace es que más bien por temáticas generales, como esta que les acabo de dar, puede identificar los riesgos. Y sin lugar a dudas, estos 4 categorías de líderes que le doy son los que mayor riesgo tienen en este país. Y yo diría incluso que hay una 5ª categoría que está subiendo muy rápido, que es todo el tema étnico, que es donde estamos teniendo muchas dificultades. Y lo que tenemos, además, José, para terminar de responder la pregunta es, hay líderes y lideresas que tienen 2 o 3 perfiles que les acabo de mencionar. Por ejemplo, Francia Márquez es una líder afrodescendiente de comunidades negras, lucha por el medio ambiente, por la verdad y la tierra, y se opone a economías ilegales. Entonces, una sola lideresa concentra, y por eso, pues, los atentados que le han hecho, etcétera. Entonces, ahí es donde están los mayores niveles de riesgo para líderes sociales. Claro, no hay un centro único, entonces, digamos, de planificación, de orden en torno a estos asesinatos. Eso me parece que ha sido una conclusión muy importante que has defendido contra una tradición que no me parece injusta, pero que ha sido instalada en el país a la hora de explicar estos asesinatos, entre otras cosas, a partir de la experiencia histórica, por ejemplo, de casos como el genocidio contra la Unión Patriótica. No obstante, una de las preguntas también que me he hecho escuchándote a ti y bueno, viendo todas estas investigaciones es, no por el hecho de que no exista este centro de poder desde el punto de vista del orden, no existe al mismo, o es difícil o es imposible que uno pueda efectivamente dibujar el entramado de interés en torno a estos asesinatos. Y yo no sé si eso es hilar demasiado fino, pero yo digo, bueno, si a mí me ponen en un mismo plato, por poner este símil, me ponen el elemento narco, el elemento paramilitar, el elemento depredación, extractivismo, el elemento ocupación política, control político territorial y corrupción, pues la verdad es que me da un plato bastante redondo de una forma de poder en Colombia que domina en diferentes regiones del país, aunque sean diferentes actores, pero es una forma de poder en particular. Identificas, dibujas la misma forma de poder y en tal caso, ¿cómo podría uno decir, vamos a señalar efectivamente a esa forma de poder si se trata de resolver y identificar quiénes son los responsables de esto? Sonido, ya ahora sí. Ya. Lo que yo te acabo de decir es, tenemos 4 perfiles de líderes que son principalmente victimizados. Y tenemos que la mayoría que los victimiza, sea que los amenazan, atentas contra ellos, los asesinan y las asesinan, son en la mayoría sicarios, en un 70% o 75%, y el resto es otro tipo de gente, disidencias, clan del Golfo, todo esto. Entonces, lo que la investigación mía da es que el problema lo tenemos en que hay agentes en la legalidad, en gran parte, que mandan asesinar líderes sociales y que contratan sicarios. Entonces, los resultados de la fiscalía se centran en lo que ellos llaman autores materiales y en una cosa que ellos llaman esclarecimiento. Esclarecimiento es un concepto jurídico que no existe, con el cual el fiscal Néstor Humberto, el tristemente célebre fiscal Néstor Humberto Martínez y el tristemente célebre Francisco Barbosa piensan engañar a la gente. El concepto de esclarecimiento puede ser una interceptación de una llamada hasta una sentencia. Y la impunidad ronda más o menos el 90%. Entonces, lo que uno dice es que hay gente en la legalidad que contrata sicarios y manda a asesinar líderes sociales o lideresas sociales. ¿Quién manda a asesinar el que hace control político? Pues el afectado. Mire el caso de Jorge Solano, que seguramente usted lo conoció como yo lo conocí, que lo mataron hace una semana y media.
Él había sacado un video donde denunciaba a un exfuncionario público después de un caso de una denuncia a temas de corrupción. ¿Quién manda a quién manda a matar al reclamante de tierra? Pues el que despojó la tierra. ¿Quién lo va a mandar a matar? O sea, pues, ¿quién manda a matar al que denuncia la mina ilegal? Pues el minero ilegal. Entonces, yo lo que creo es que la discusión, digamos, el problema delicado lo tenemos es en aquellas personas que hoy están en la legalidad que mandan a matar líderes sociales y que contratan sicarios y que borran, digamos, ese hilo conductor, lo borran fácilmente y no se les encuentra. Por tanto, el principal objetivo es la judicialización. Ahora, ¿en qué zonas ocurre esto? Pues esto ocurre más en unas zonas que en otras. En Bogotá, como hay tanto Estado, pues es difícil matar a un líder social. En el mejor de los casos lo amenazan. Pero si usted se va para Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, es más fácil matarlo que matarlo en Medellín. Y efectivamente, cuando uno analiza los datos, 5 departamentos se chupan el 70% de la victimización a líderes sociales. Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. Esos 5 departamentos, y Cauca, Antioquia, es brutal. O sea, eso ha sido un derramamiento de sangre terrible en materia de líderes sociales. Entonces, digamos, un poco, algunas organizaciones sociales han planteado la discusión si hay un ejército paramilitar detrás de esto, que si son paramilitares o no, y entonces se vuelve un debate semántico. Y el gobierno, pues con el cuento de los mal llamados líos de faldas, un concepto machista o problemas amorosos, intenta básicamente hacer exactamente lo mismo. Yo lo que digo es, el fenómeno realmente es mucho más complejo que eso. Y si nosotros nos ponemos en ese debate, terminamos en un debate semántico absurdo donde no vamos a encontrar una salida. Yo vuelvo y le digo, José, lo que el libro concluye para el próximo año es más que dramático. O sea, eso, es decir, nos podemos quedar en un debate semántico, eso pues, pero pues yo creo que hay que intentar superar eso. Vamos a hablar ahora de las proyecciones para el próximo año. Terrible, digamos, utilizar ese lenguaje que suena como, como si estuviera, o sea, es una situación muy complicada, digamos, poder uno proyectar incluso una situación venidera en vez de estar clarificando el efecto de las soluciones, etcétera. Pero antes de entrar en ese punto, me parece importante que estás planteando una tesis que evidentemente ya es una refutación a lo que está planteando el gobierno, lo que viene diciendo hace mucho tiempo acerca de que los asesinatos a líderes sociales son sobre todo consecuencia de los grupos disidentes. No obstante, aunque lo que estás planteando refuta esa afirmación, me gustaría que te refirieras explícitamente a eso. O sea, el gobierno viene diciendo que la culpa de los asesinatos a líderes sociales, que sí, de hecho, acaba de pasar esa escena en la que a Iván Duque le dicen paramilitar en la posesión del presidente Luis Arce en Bolivia, independientemente de esa calificación que no es lo que nos interesa ahora analizar. El presidente le responde a la persona que le dice que los asesinatos a líderes sociales los están cometiendo las disidencias. ¿Cuál es el peso de estos actores que no son los legales, sino los ilegales, las disidencias, Clan del Golfo, etcétera, dentro de los asesinatos contra líderes sociales? Bien, ya son más de 260 personas conectadas y a todos que me están mandando saludos por todo lado, yo les quiero agradecer muchísimo que nos estén viendo y también le mando saludos a usted, José. Mire, lo que pasa es que, pues, digamos, tanto un sector de la oposición hoy día como el gobierno intentan llevar este debate del asesinato de líderes sociales a un debate cuasi ideológico. Y en eso ha sido culpable Néstor Humberto Martínez, Barbosa y el presidente Duque. Lo del presidente Duque es sencillamente, eso es estúpido. Y lo que él dijo es una mentira. Y es una gran mentira. Vuelvo y repito, más del 70% de líderes y lideresas sociales asesinados lo hacen sicarios, que contratan. El otro 25%, usted puede contar Clan del Golfo, como a esta señora Juana Perea, o usted puede contar efectivamente en algunos casos disidencias, en otros casos
puedes encontrar ELN y ahí hay un 25%. El otro es en un 70-75% son sicarios que contrata gente en la legalidad. Pero hay una cosa adicional. Incluso en los que matan las disidencias, por ejemplo, lo que yo pude rastrear es que hay actores legales detrás que instigan esos homicidios. En el caso del departamento del Cauca, aquella candidata a la alcaldía que la quemaron, la mataron a su mamá, que fue una supuesta disidencia de Majin Buu, lo que la investigación da es que un político competidor instigó ese asesinato, aún en esos casos. En el caso, por ejemplo, de María del Pilar Hurtado, que la matan delante de su hijo de 5 años. Todas las investigaciones dan, yo no puedo decir más, que hay un político detrás de eso. Y yo espero que rápidamente salga ahorita la orden de captura porque sé que la investigación está muy adelantada. Y en ese caso, al parecer, fue el Clan del Golfo, que es una disidencia paramilitar, ahora que se utilizan esos términos, ¿no? Entonces, digamos, aún en esos casos, el 75% son sicarios que contratan. Lo otro son los otros grupos, pero aún en el caso de los otros grupos, lo que la investigación da es que son contratados por agentes legales. Y me parece interesante también, no sé si pues, qué tanto has avanzado en eso, pero como si me puedes, o si nos puedes compartir a todos que estamos escuchándote, eh, alguna información acerca de los recursos en disputa, en pretensión, principales con respecto a estos asesinatos, porque también hay una afirmación muy común que dice hay asesinatos a líderes sociales a partir del acuerdo de paz por cuenta de que el acuerdo de paz lo que hizo fue hacer crecer los cultivos de coca, y los cultivos de coca son algo así como las ventas ambulantes que aumentan la inseguridad en las calles. Los cultivos de coca son eso en el campo, ¿no? Es un poco esa la tesis del gobierno. ¿Qué hay en términos de la cuestión económica en este momento en el país? Bien, óigame, José, miren, nos está viendo mucha gente y hasta gente en Noruega nos está viendo, hermano. Qué impresión tan grande. Sí, más de 250 Buenísimo, personas. buenísimo. Mire, Buenísimo. sobre eso, en eso también hay, es que el problema es que como esto, cada vez que la gente oye hablar de esto a todos los ciudadanos y ciudadanas, yo le pido que estos son como trampas cazabobos, ¿no? Que ponen casitos para que la gente comience a armar el discurso. ¿Qué es lo que está pasando sobre esto? Y demos de una, esto que voy a decir, las proyecciones para el otro año, que es como lo más dramático. Mira, la investigación encuentra que están matando principalmente reclamantes de tierra o verdad, gente que participa en política, no que solo hace política electoral, sino que hace control político. Personas que se oponen a economías ilegales, cultivos de coca o minería, y líderes ambientales que defienden el medio ambiente. Son esos 4. Entonces lo que uno dice es, el otro año comienzan a surgir las sentencias de la justicia transicional. Entonces los reclamantes de tierra y verdad se van a ver terriblemente amenazados. Espérese que comiencen a salir toda la información que venga, porque las FARC ya comenzaron a hablar, pero los militares de falsos positivos también, y han dicho mucho, lo que pasa es que eso no lo conoce nadie todavía. Entonces espere que están nombrando generales, están nombrando de todo, entonces espérese un momentico que comience a surgir y van a ver la persecución de las víctimas. 2, el otro año es un año preelectoral y los años preelectorales son terriblemente violentos. Entonces, ya mire el caso de Jorge Solano, que al parecer lo mataron por haber denunciado un caso de corrupción. Entonces, el otro año es grave. 3, hay una explosión de economías ilegales. El precio del oro se disparó, el precio de la coca está disparado. Mire un dato que yo le doy, José. La onza de oro pasó de $1,200, pasó a $1,900. Por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y ahora por esta vaina de la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Usted sabe qué es que la onza de oro pase de $1,200 a $1,900? Eso es una tragedia ambiental. La tragedia ambiental que va a vivir Colombia el otro año, Brasil, Perú, eso no tiene nombre. Yo
yo le digo al gobierno, o sea, ustedes están a puertas de una tragedia humanitaria, le van a meter mercurio a todos los ríos. No entienden, no oyen. Entonces tenemos que con esta explosión de economías ilegales van a matar estos líderes y los líderes ambientales. Entonces, por todo lo que acabo de decir del tema de la minería y la coca. Entonces, los 4 factores que explican el asesinato de líderes sociales están disparados para el próximo año. Conclusión, pues va a ser un año pasado por un baño de sangre terrible. Pues eso es lo que va a pasar. Entonces, un poco cuando uno le dicen, es que matan líderes por el tema de la coca. Matan líderes que se oponen a los cultivos de coca y que promueven la sustitución, como matan reclamantes de tierra, como matan lo otro. Lo que pasa es que el gobierno todo lo reduce a un punto, pues para volver esto un debate y causar la sensación de que los líderes sociales y lideresas sociales son criminales. Y mire, José, yo quiero decir algo muy duro, ya que son 300 personas conectadas en este momento, sobre lo siguiente. El padre Francisco Berrú, la vez pasada que yo hablaba con él, dijo una frase que es cierta, es decir, el rechazo al asesinato de líderes sociales debería ser únicamente por la vida, porque la vida tiene un valor absoluto. Nadie revive, o sea, que yo sepa, hoy ha revivido Jesucristo y Lázaro, nadie más ha revivido. Entonces, claro, cualquier vida que se pierda es dramático, porque nadie revive, pero para la gente que nos está viendo, el problema no es solo ese. El problema es que con el asesinato de líderes sociales matan la democracia. Lo que la investigación mía encuentra es que las organizaciones criminales matan líderes sociales, destruyen el movimiento social y luego en ese sector, en esa zona geográfica, bajan los homicidios y una estructura política y económica comienza a gobernar. Y allá no hay democracia. Nadie dice nada, nadie cuestiona, nadie hace oposición, nada. Solo manda una estructura política. Le voy a colocar 2 ejemplos para que la gente me crea. El ejemplo del clan Char en Barranquilla. Ellos tal vez no tengan nada que ver con todos los líderes sociales que mataron, nada. Pero toda esa matazón que hicieron los paramilitares sirvió para que hoy el clan Char no tenga a nadie de oposición. De hecho, cada vez que tienen una crisis, compran un jugador del Junior, sacan en una entrevista a Abelino Comesaña o se llevan la selección Colombia para allá y ya. Y no olvidemos que toda esa matazón de líderes sociales allá arrancó con el asesinato de Alfredo Correa de Andrés, un profesor universitario cuyo nombre salió del DAS. Jorge Noguera, director del DAS, puesto por Uribe, le pasó ese nombre a los paramilitares para que en plena negociación de paz mataran a Alfredo Correa de Andrés y nadie se levantó de la mesa, ¿no? El otro ejemplo de un autoritarismo, el clan Génico en el Cesar. Ese es el mejor ejemplo. Lo tienen todo, nadie los cuestiona. Todo el mundo gobierna con ellos. Entonces yo lo que le digo a la gente es que el problema con cuando asesinan a un líder social no es solo un problema de que se pierde una vida que tiene un valor absoluto y hay que rechazarlo, sino que te están dañando el país, te están dañando el futuro para su hijo, para su nieto, para su nieta, porque te están muriendo la democracia. Y es algo que la población colombiana no ha entendido. Cada vez que matan a un líder social dice, ay, pobrecito, ¿no? Qué tragedia, ese Duque muy malo. Y piensa que eso es por allá, que eso es en otro lado, que eso es como si fuera África subsahariana. No, te están acabando tu país. Hoy en Colombia hay 11 autoritarismos de estos que le acabo de mencionar en el país. O sea, esto es una gran tragedia. Me parece, y me permito decir, a mí me parece que lo que estás diciendo es fundamental en el análisis de comprensión de este problema. Hace muchísimo tiempo se viene diciendo y ha sido difícil que se escuche que las violaciones a los derechos humanos, que incluso se han convertido en casos emblemáticos en Colombia, no ocurrieron un día y acabaron el otro. Asientan, reconfiguran las relaciones de poder en un territorio y por supuesto que lo hacen en desmedro de la democracia. No obstante, y me parece valioso preguntarte por la contracara de esto. Y es que cuando me pongo a pensar en todo lo que ha vivido Colombia, digo, pues hay regiones del país, el Meta, el
Catatumbo, Magdalena Medio, que han sufrido, y por supuesto que allí hay una reconfiguración democrática que hoy convierte las movilizaciones sociales y las reacciones en una cosa que no se puede con romanticismo decir pues que esté perfectamente. Evidentemente hay debilitamiento de liderazgos sociales, de capacidad organizativa, pero también ha sido increíble que en estas mismas regiones del país se mantiene y persiste la movilización social. Incluso uno diría, en el largo curso histórico, pues ya estamos hablando de esto desde 2016, la firma del acuerdo hasta hoy, 4 años, se mantiene y persiste el liderazgo social. Y se mantiene y se alimenta, y es una cosa que en Colombia uno no puede decir que sea pasiva, al contrario, es absolutamente persistente. Te quiero pedir un comentario sobre eso que no es necesariamente producto, digamos, del estudio técnico, también es una cosa de tu valoración, y es sobre el estado actual de ese liderazgo, no con respecto a sus enemigos, sino como oportunidad para enfrentar precisamente esa amenaza a la democracia. Es decir, ¿con qué vamos a enfrentar esto más allá de los procesos, las investigaciones, etcétera, desde el punto de vista del liderazgo social existente? Mire, José, sobre eso, yo creo que a mí me han preguntado mucho qué hay que hacer y yo hago un barrido y yo esto lo he estudiado mucho. Eh, y yo creo que el gran secreto de esto sí es dar con los determinadores con los que ordenan estos homicidios. Mientras nosotros no capturemos esa gente, en las regiones la gente se va a seguir sintiendo con la libertad de matar gente. Hay regiones donde cogen el sicario, pero no cogen a la persona que lo manda a asesinar. Entonces, es muy dramático. Eso es una cosa que hay que hacer. Hay que presionar a la fiscalía y hay que presionar eso. Yo creo que hasta que nosotros no hagamos eso, nosotros no vamos a poder salir de todo esto. Bien, segundo, adicional al tema de judicialización, hay que presionar al gobierno para hacer un libro blanco, que son estos mecanismos de rendición de cuentas entre organizaciones sociales, comunidad internacional y Estado. Que el gobierno le tiene mucho miedo a eso, pero eso hay que hacerlo. Y eso en muchos países, como en Centroamérica, ha demostrado eficiencia. Y lo tercero es que hay que organizarse. Yo le digo a la sociedad civil, hay que organizarse, hay que salir a protestar, hay que entender la lógica, por ejemplo, en las comunidades indígenas. A ellos los han asesinado, su respuesta es más organización, es más cohesión, eso tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos, esas tres cosas, pero no es solo una cosa, o sea, no es solo organizarse, protestar y denunciar. No sacamos nada si no hay un libro blanco, no sacamos nada si la fiscalía no apoya. Entonces, son las tres cosas. Ahora, yo también digo esto, que pues a mí me dicen que no lo diga, pues porque pues digamos, es dramático, pero aquí no hay soluciones milagrosas. O sea, aquí no es que nosotros nos unemos ahorita y vamos a denunciar y que esto va a parar. Yo no veo por dónde. O sea, yo realmente estoy muy preocupado por el próximo año, José. El otro año va a ser un baño de sangre. Y además tenemos un presidente incompetente, tenemos un ministro de defensa haciendo campaña política. Mire, esto lo he repetido como en 2 o 3 conferencias. Al ministro de defensa le preguntaron qué hacer para parar las masacres. Y el tipo llega y dice, no, pues vamos a fumigar. Más allá de que si fumigar sirve o no, yo creo que no, pero eso es otra discusión. El tipo confunde una política de lucha contra las drogas con una política de seguridad. Yo creo que eso no lo hace nadie. O sea, uno de los estudiantes míos no hace eso, man. O sea, de verdad. Entonces estamos en un gobierno muy incompetente, con una explosión de economías ilegales, con una explosión de grupos criminales por todo lado, y con los 4 factores que ya le mencioné. Entonces o sea, esto aquí no es que el otro año arranca enero sin coronavirus y sin asesinato de líderes sociales. O sea, esto aquí no va a haber soluciones milagrosas. Ariel, muy puntualmente,
lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos te parece que afecta, influye, incide con respecto a esta dinámica en el país? Yo creo que, eh, a ver, Donald Trump era un hombre muy preocupado por las fumigaciones. El gobierno, si fumiga, se le va a incendiar el país. Miles de campesinos cocaleros van a salir a las carreteras, como en las marchas cocaleras del año 95 y 96. Entonces, ahora que perdió Trump, es posible que esa presión baje con Biden, no mucho, porque todos los gringos, demócratas y republicanos les fascinan las fumigaciones. Entonces, no mucho, pero va a bajar un poquito la presión, sobre todo porque Biden fue vicepresidente de Obama y estuvo en los acuerdos de paz y ellos dieron el beneplácito para ese acuerdo de paz. Es posible que baje eso. Pero va a subir la presión de los demócratas en materia de derechos humanos. Y dentro de eso, los temas de líderes sociales y la persecución a periodistas, por ejemplo, a mí me chuzaron con los aparatos gringos desde el ejército, me hicieron carpetas, me interceptaron el teléfono, cogieron todo lo que tengo en mi teléfono, hasta las fotos mías de mi familia, todo. Y eso lo hicieron con aparato que donó la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí la presión sí va a aumentar. Entonces es posible que la presión por fumigar baje un poco y la presión por derechos humanos aumente. Eso es lo que yo creo. Ahora, si los cultivos de coca siguen aumentando o se mantienen iguales, creo que también va a haber mucha presión por fumigar. Entonces yo creo que, pero mayor presión por derechos humanos sí va a haber, indudable. O sea, esta permisividad que se dio en la administración Trump, yo creo que Biden difícilmente la repite. Y te hago una pregunta que alude a la posibilidad de tu opinión como analista. Eventualmente las respuestas en esta materia serían muy especulativas, pero me parece que podrías tener muchas luces sobre eso. Y es que también hay un comentario muy repetido en redes sociales que dice, en Colombia los asesinatos a líderes sociales aún han aumentado en la medida en que tenemos este gobierno y si tuviéramos otro gobierno habrían disminuido. Eso a veces es difícil de pensar. Yo mismo me he hecho la pregunta, si tuviéramos un gobierno diferente, un gobierno progresista en el país, etcétera, pues no necesariamente hubieran disminuido esos asesinatos. Probablemente la dinámica sería precisamente mayor exposición de líderes, mayor necesidad de pacificación represiva en muchos territorios. ¿Tú qué piensas de eso que circula allí como una afirmación? A ver, yo siento que este gobierno ha lanzado mensajes de impunidad muy delicados que envalentonan los que mandan a matar líderes sociales. No es que los ordene, no. Yo estoy seguro que a Duque, ustedes saben, yo soy un gran crítico de Duque, pero Duque no se pone feliz con que maten líderes sociales. O sea, eso no es cierto. Él quisiera que no los matara. Pero el gobierno sí lanza unos mensajes de impunidad muy delicados, que envalentonan a la gente. Por ejemplo, lo que pasó el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y lo que nos enteramos el día de ayer que pasó en el CAI de Soacha. Cualquier presidente, como mínimo, tumba al ministro de Defensa y saca toda la cúpula de la policía. El presidente Duque, en cambio de eso, fue y se colocó una chaqueta grande que le quedaba mal y se tomó una foto con los policías. Eso es un mensaje de impunidad. Cuando usted dice que los líderes sociales los matan porque toman trago y porque son infieles, eso es un mensaje de impunidad. Entonces el gobierno ha lanzado muchos mensajes de impunidad que envalentonan esto. Si existiera un gobierno progresista, ¿esto sería igual? Objetivamente yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los factores que explican eso están en su máxima expresión. Pero ya no hay un gobierno progresista, entonces uno no hable de lo que no hay, ¿sí? Entonces no hablemos de lo que no hay. La pregunta es, ¿esto va a bajar en el 2022 si gana un gobierno progresista? Esa es la pregunta central. Esa es la pregunta. ¿Y qué piensas? Yo creo que es posible siempre y cuando pasen tres cosas. Uno, tengamos una reducción en las economías ilegales. Eso solo va a depender del mercado internacional.
eso no depende de Colombia. Dos, cambiando el fiscal y metiéndole a alguien que le meta el acelerador a saber quiénes son los que están detrás de eso. Y tres, metiendo gente con experiencia en manejar la política pública para proteger líderes y lideresas sociales. Y yo creo que eso va a bajar. Pero vuelvo y repito, José, soluciones milagrosas no hay. O sea, a mí siempre me admiran los colombianos y las colombianas que yo tengo muchos amigos que trabajan conmigo en la fundación. Todos son supremamente inteligentes. Entonces ellos cuando a veces se cuelgan en el trabajo porque son desordenados, lo llaman a uno y le dicen, no, Ariel, yo le voy a meter la berraquera y esta noche trasnocho y saco el documento. A no ser que sea un trabajo de fuerza, yo les digo, el trabajo les va a quedar mal hecho. Porque esto no es un tema de berraquera, esto no es un tema de tomarse 3 jarradas de café y trasnochar. Te va a quedar mal hecho el trabajo. Esto no es echar asadón, ni pico ni pala. Y eso le digo yo a los colombianos. Es decir, Colombia la embarró habiendo votado por Duque. Hoy vemos este caos y es eso fue lo que votaron. Y no porque gane alguien progresista, las cosas se arreglan el 8 de agosto. No, eso no va a pasar. O sea, las cosas no cambian. Es como la gente, no, el coronavirus acaba el otro año, ¿no? Pues el 1 de enero va a ser igual que el 31 de diciembre. Entonces, un poco es, los procesos sociales tardan en llegar. Y hay que saber que no podemos volvernos a equivocar, pero que aquí soluciones milagrosas no hay. Óigame, José, ya son más de 350 personas conectadas. Sí, sí, he estado viendo y me parece maravillosa la noticia. Además, es muy bueno que este tema lleve tanta atención, que evidentemente también puede significar la posibilidad de que haya cada vez mayor reacción social frente a esto. Y también he visto que hay muchísimas personas a nivel internacional que se están conectando con esta entrevista, así que me parece maravilloso y te agradezco mucho a ti, que al final eres quien está convocando tan buenos números de convocatoria en este momento. Ariel, dentro de las afirmaciones, me parece que si me preguntaran cuál es el título de nuevo de esta entrevista, diría Derrumbando mitos acerca de este tema, aparte de clarificando. Pero otra cosa que se ha venido diciendo es el tema de la implementación del acuerdo de paz. Tú ya has repetido suficientemente que aquí no hay milagros, que aquí no hay pues cosas que hagan magia con esto, pero evidentemente una afirmación muy clara que hay es la implementación del acuerdo de paz es la clave fundamental para evitar la continuidad de esos asesinatos frente a líderes sociales. Tú, que conoces seguramente, no seguramente, conoces el acuerdo de paz, que sabes de sus potencialidades, etcétera, ¿qué opinas de esa afirmación? Mire, José, nosotros con el acuerdo de paz tuvimos una oportunidad de cambiar esto. Desafortunadamente, el acuerdo para las más casi 400 personas que nos están viendo, permítame hacer una cosa, un minuto en esto. El acuerdo de paz tenía 502 medidas. 502. De esas 502, unas 34, 35 eran para las FARC, para los militares, la política de reincorporación, la JEP, es decir, era para garantizar la reincorporación de toda esa gente. Las otras 470 medidas eran para la sociedad colombiana. Plan de formalización de tierras, plan de educación rural, sistema de vías terciarias, sistema de salud rural, todo eso. El problema es que los del no fueron tan ágiles que de las 502 medidas concentraron el debate en dos, que era la participación política de las FARC y la JEP. Y las otras 500 medidas las ocultaron. La gente en Colombia, como no lee, entonces cuando uno no lee ni no estudia, uno es un ignorante. Yo no sé nada de física cuántica, por ejemplo. Entonces, soy un completo ignorante en física cuántica. Entonces, la gente como no leyó, se dejó convencer. Pero esas otras 500 medidas eran el secreto para mejorar el país y acabar con una nueva ola de violencia. Porque el secreto del acuerdo de paz era cómo evitamos una nueva ola de violencia. Entonces, primera respuesta, Colombia perdió una oportunidad de oro para acabar
con gran parte de la violencia que hoy se carcome el país, implementando los acuerdos de paz. Pero la gente votó otra cosa, que era volver trizas el acuerdo. Y Duque ha sido consistente con su promesa. Ellos lo dijeron. ¿Qué dijo el uribismo? Vamos a volver trizas a esto. Perdónenme la expresión, vamos a volver mierda a esto. Y lo han hecho, porque la gente votó por eso. Ahora se dan cuenta que cometieron un error. Entonces ahora sí dicen, no, vamos, usted ve Archila, no, ahora sí vamos a cumplir los PDEVs. No, 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 mentiras, mentiras, mentiras. El PENIS también. No, 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 mentiras, mentiras. También vamos a hacer las vías terciarias y las PIC y comienzan. Ya no. Ya. Hay que hacerlo, que hay que hacer puentes, carreteras, distritos de riego. Sí, esto hay que hacerlo. Pero eso no va a calmar la guerra en el Pacífico colombiano. En Tumaco eso no va a calmar la guerra. Entonces, segunda respuesta, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero eso no va a mejorar de un día para otro las cosas. Colombia dejó ir una oportunidad de oro y ya toca esperar otros 10 años para ver qué nos inventamos. Hay una cosa, hay un concepto que a mí no me gusta. Yo soy politólogo, ¿no? Entonces, la ciencia política se divide en dos teorías, ¿no? La ciencia política clásica y la ciencia política light, que llaman. Este concepto es de la ciencia política light, que a mí no me gusta, que se llama ventanas de oportunidad. Digamos, efectivamente hubo una ventana de oportunidad 2016, 17 y 18 y la botamos a la basura. Eso es como cuando a uno le gusta a una persona y uno tiene una ventanita de oportunidad para intentarle decirle, oye, tú me gustas, y la dejó escapar. Y bueno, ya, chupe paleta, ya que acabado, llevado. Así pasó con Colombia. Nosotros tuvimos una ventana de oportunidad, la tuvimos, fue visible, se desaprovechó, se desaprovechó. Y se Ariel, y dentro desaprovechó de esa... incluso no solo en Duque, ¿no? Sino desde que se perdió el sí y ganó el no, el gobierno Santos quedó muy maniatado. Y el último año de Santos fue muy crítico en estos temas, no solo fue Duque. Duque terminó de dar la estocada final, pero sí se perdió la oportunidad. Entonces ya, digamos, a uno le dicen, ay, Ariel, ¿por qué hay tanta violencia en Colombia? Votaste por esto, mi hermano, entonces, ¿qué querías? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Si votaron por eso. Ay, Ariel, ¿cómo hay de corrupción? O sea, ¿y qué esperabas, hermano, si votaron por eso? O sea, ese masoquismo colombiano realmente sí es una cosa que yo todavía no entiendo, ¿no? Es difícil, es verdad, y te he escuchado muchos análisis y eso sería un acto de masoquismo muy grande, porque yo estoy de acuerdo con esos análisis que plantean que el propio plebiscito fue inconveniente y que tenía muchísimos problemas. Me parece que eso sería muy importante para un solo programa, porque creo que realmente es un hito histórico que vale la pena analizar y con respecto al cual también vale la pena aprender, respecto del cual vale la pena aprender. Para ir cerrando, tengo dos preguntas. Una es, si dentro de este panorama, dentro de este repertorio de posibilidades, admites, no lo has mencionado, pero me parece que es una consecuencia lógica también del análisis, y es, bueno, no hay soluciones mágicas, la implementación del acuerdo de paz no va a acabar con la violencia en determinados territorios, pero hay en determinados territorios ya prácticamente identificadas cosas, actores, etcétera. ¿Crees que es necesaria un diálogo? ¿Crees que es crees que es necesario dialogar así, dialogar como se dialoga en términos de posibilidades de procesos de paz? Es decir, sin considerar que vamos a hablar, que es necesario hablar en regiones con ni ángeles de la guarda, ni personas pues eh, dedicadas a la política, sino, o sea, dialogar hoy en el siglo XXI con los actores reales que están involucrados en estas dinámicas y que es posible a partir de arreglos, reformas, acuerdos, pactos, así sea precisamente con esos actores ilegales, con sus intereses terribles, poder frenar esta dinámica. Mire, José, yo creo que la respuesta es que sí, pero eso no va a pasar. Entonces, como yo siempre digo una cosa que muchas de las 400 personas que nos están viendo seguramente no lo van a creer, pero yo creo que, digamos, legalizar la droga le quitaría mucho dinero a los criminales. Es la mejor forma para acabar el crimen. Legalizándola o no legalizándola no va a aumentarle el consumo. El que quiera consumir, consume legal o ilegal.
Pero la gente va a decir, no, ¿cómo van a legalizar la droga? No sé qué. Y uno les dice, no, pero el que quiera consumir igual la va a conseguir ilegal. Lo que pasa es que va a pagar más plata, pero la va a consumir. Eso pasa con lo que tú me preguntas. Lo ideal sería llegar a unos acuerdos mínimos en Colombia sobre, por ejemplo, el tema de ordenamiento territorial. ¿Qué le dedicamos al petróleo? ¿Qué a la minería? ¿Qué a la agricultura? ¿Qué a la agroindustria? Que eso es lo que está causando la mayor cantidad de muertos. En el caso de Juana Perea, por este puerto de Tribugá. Esa zona de Nuquí es un paraíso y ahora quieren hacer un puerto. Y eso están ahí, hay un tema muy complejo lo que está pasando. Eso necesitamos, o sea, nosotros necesitamos hacer un diálogo, pero eso no va a pasar. Entonces, ¿para qué hablamos de lo que no va a pasar? Yo lo que creo es que en el 2022, más que enfocarnos en pasiones, en esas pasiones, yo sé que esto que voy a decir también no va a pasar, pero ojalá pasara, y es hay que enfocarnos en los mínimos de las grandes coaliciones que van a haber. Y una cosa que yo creo que es necesario discutir a fondo es el tema de ordenamiento territorial. Y lo otro que la otra parte de la respuesta es para el tema de criminales, yo creo que hay que hacer un proceso de paz con el ELN. O sea, nosotros necesitamos hacer un proceso de paz con el ELN, eso es fundamental. Necesitamos trazar una línea, como dice la canción de la ley, aquí, en esta línea, de acabar la justificación política de la violencia. Entonces, con el ELN hay que hacer un proceso de paz. Con los demás grupos, yo creo que hay que hacer un proceso de sometimiento a la justicia, que es lo que hacen los gringos, con el cartel de Cali, con todos esos narcos que se llevan. Deme verdad y los bienes y yo a cambio le doy una baja pena. Eso lo hacen los gringos. Entonces yo creo que ahí tenemos que apostar, no hay que tenerle miedo a eso. La gente le tiene mucho miedo al tema de sometimiento a la justicia por lo que pasó con Pablo Escobar, la catedral. Eso nos salió muy mal, pero hay otras cosas que nos han salido bien. Entonces yo creo que es posible intentar soluciones. Pero hermano, el problema es que estamos hablando en Colombia, hermano. Entonces la gente no lee, la gente no estudia. O sea, hermano, eso es, pues también es que uno, la tierrita da lo que hay, ¿no? Eso es que, ¿por qué hay tanto corrupto en Colombia? Pues eso va a la tierrita, hermano, ¿qué hacemos? O sea, eso es, diría Simón Bolívar, arando en el mar y edificando en el aire. Sí, yo, o sea, yo sobre eso tengo un comentario simplemente y es que yo creo que hay siempre, a mí me gusta repetir mucho en las entrevistas que hay que actuar con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Eso ya hoy suena a lugar común en este país, pero creo que es fundamental. Es decir, porque tú dices cosas que a mí me parece que de hecho son más difíciles desde el punto de vista de voluntad que el abordaje, por ejemplo, la discusión sobre las drogas. A mí me parece más difícil personalmente que el gobierno nacional, el actual, admita la creación de un libro blanco, de una alianza con Naciones Unidas, sí que admita, digamos, el cambiar el fiscal, etcétera. Y me parece, por ejemplo, que hay buenas condiciones de viabilidad para que haya una alianza internacional que presione por la legalización de las drogas, considerando el fracaso de la guerra antidrogas. Me parece que hay al final un acumulado de negociaciones políticas en el país, pues que no es un acumulado cualquiera, somos uno de los países, digamos, que en el mundo tiene mejor puestos estos acumulados, así que creo que hay alternativas que sumadas son evidentemente enfrentan un escenario pues que hay que ver y que yo creo que es muy importante ver en toda su crudeza un escenario crudo, preocupante para el próximo año, pero al cual se le enfrentan posibles alternativas desde el punto de vista de la incidencia política, la organización, la movilización, pues en los que es necesario insistir. Yo estoy seguro que eso es algo que compartes. Creo que evidentemente cuando uno logra ver muchas cosas, pues también tiene que quitar el velo y ver con crudeza también. Sobre todo me parece que eso es una actitud absolutamente necesaria en este país, en el que con muchas ilusiones se repiten, y por eso esta entrevista ha sido sobre eso, tantos mitos todos los días de que basta con una cosa, basta con la otra para resolver todos los problemas. ¿Qué piensas de eso? Eh, no, mire, José, sobre eso, yo lo que siento es que aquí hay que hacer dos esfuerzos muy grandes. Eh, yo creo que la ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo muy grande, pero muy grande, por no tragar entero. Y por todo lo que le llegue, toda la información que le llegue al WhatsApp, todo eso,
tiene que corroborar. Yo creo que nosotros estamos en una cosa que llaman posverdad, eso que llaman ahora fake news. Estamos en una creación de mitos, de cosas impresionantes y esto, la única forma de curar esto es que la gente sea muy responsable con lo que va a hacer. Si la gente no es responsable con esto, esto va a ser muy difícil. Y lo segundo, ya directamente a tu pregunta, mire, José, yo creo que cuando uno va a analizar el país, va a analizar Colombia, va a analizar de dónde venimos y para dónde vamos, hay que superar la foto actual. No hay que ver la fotografía, hay que intentar ver la película completa. Porque cuando uno ve la fotografía, uno puede engañarse, y eso lo digo yo como investigador, que uno se engaña muy fácil. Bueno, usted y yo que trabajamos mucho los temas de coyuntura, del momento, del debate. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos temas de coyuntura y hay que intentar ver la película completa. Pero esto es un ejercicio, hermano, cuando nosotros perdimos, ya me toca irme, pero cuando nosotros perdimos el sí, yo tenía a la pareja mía, unos amigos, unas amigas, estaban llorando totalmente. Yo estaba en Caracol analizando las elecciones, no lloré, pero la cosa, y la pregunta yo me dije, ¿cómo alguien es tan estúpido de votar por el no y no votar por un acuerdo? O sea, ¿cómo alguien es tan idiota? Y una persona, un profesor universitario que estaba al lado mío me dio la respuesta más increíble. Dijo, Ariel, son mentiras muy fáciles de decir y verdades muy complejas de explicar. Y ya. Entonces, yo creo que así es la política. Entonces, la única forma de no caer en eso es ir a buscar las verdades complejas de explicar. Bueno, pues básicamente eso se ha logrado, yo creo, bastante bien en esta entrevista, aunque ha sido corta con respecto a lo que podríamos hablar contigo. Ha sido una entrevista llena de verdades difíciles de explicar, que con la calidad que tienes precisamente logran ser comprensibles a partir de esa capacidad de análisis que tanto te admiramos, que ha permitido que conozcamos ese trabajo tan importante de por qué los matan y sobre el cual hemos querido dialogar el día de hoy. Ariel, te doy las gracias por haber participado de esta entrevista. Ha sido muy importante tenerte en este espacio, tantísimas personas conectadas. Creo que es una de las entrevistas que ha tenido más audiencia entre las que hemos hecho en y bueno, nos vemos pronto, ojalá para seguir analizando estos temas. Sabes que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es una institución al servicio de todas estas causas. Usted, José, y a las casi 400 personas conectadas nos escriben de todo lado. Mil. Bueno, nos vemos, Ariel. Muchas gracias. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado.